Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Quiero, antes de leer el texto que voy a presentar a ustedes, hacer unas dos aclaraciones. En primer lugar, se trata de un trabajo en proceso. Es la primera parte, la prólogo, digamos, o el proemio de lo que va a constituir este trabajo en proceso. En segundo, sobre el título. El título es Filosofía en México, disertaciones. ¿Y por qué a la manera misma en que lo hicieron Clavijero por una parte y Alamán por otra, lo llamo disertaciones? Porque no es propiamente hablando una historia, sino aspectos que me parecen relevantes, que a mí me tocan como relevantes en el estudio de la filosofía en México. Y titulo este breve texto que voy a leer a ustedes. Voy a eliminar todas las notas, porque si no sería demasiado largo. Lo titulo para entrar en materia. ¿Qué entendemos por este sintagma filosofía en México? ¿Qué campo semántico cubre la palabra filosofía? ¿Qué la voz México? ¿Por qué hablamos de filosofía en México y no de filosofía de México? De entrada, sostenemos que la filosofía es un fenómeno de lenguaje, oral o escrito, es decir, una determinada forma de hacer expreso el pensamiento. La lengua en la que se haga filosofía determina en buena medida su carácter. El trabajo filosófico indica duda, rigor, método. Todos los hombres de un modo u otro piensan, pero no todos hacen filosofía. La filosofía exige un análisis corrosivo de las palabras, para citar al poeta Antonio Machado, que las atribuye, como ustedes saben, a Juan de Mairena. Por consecuencia, la filosofía pone en duda todo aquello que venga de la autoridad. Nada le es más ajeno que la voz de los ancianos, la sabiduría de los antiguos. En este preciso sentido, pues, filosofía se opone de manera necesaria a sabiduría. Desde el ángulo que aquí asumo, no se trataría de amar el saber, propiamente hablando, sino de amar lo que se ignora, es decir, dudar de lo establecido, criticar, investigar, indagar por lo que aún no se sabe, buscar lo nuevo, lo desconocido, hacer añicos lo que se ha recibido del saber anterior. Amor a la sabiduría debiera entenderse, a mi juicio, por lo contrario de lo que etimológicamente indica la voz filosofía. No amor a la sabiduría, sino amor a lo que no se sabe, a la novedad. La antigua palabra que veneran los hombres de Mesoamérica y en la que se apoyan las sociedades homotaxialmente anteriores a la griega, posee la característica inversa, la de respetar lo que se recibe de los ancianos, la aceptación acrítica de lo que viene de lejos, que por eso solo es verdadero. Insisto y preciso, la antigua palabra puede contener, y de hecho contiene, saber, conocimiento empírico, pero en la medida misma en que viene de la tradición y por eso se respeta, se situaría en el polo opuesto de la función crítica
que le corresponde a la filosofía. Emile Durkheim ha puesto en relieve esa forma de respuesta cuando indaga por qué los miembros de los clanes australianos realizan determinadas ceremonias. Así lo hacían los antepasados desde siempre. Dice, la filosofía cobra vida precisamente cuando ofrece una respuesta distinta a lo que dicen los sacerdotes, el oráculo, las voces de los dioses o de los ancianos. He buscado en mí mismo, afirma con no disimulada soberbia Heráclito de Éfeso. Lo que sabe el filósofo jónico no viene de las señales que envía Apolo, ni de las palabras de los sacerdotes, ni del saber tradicional, ni siquiera de lo que han dicho los poetas y los sabios que los helenos admiran. El filósofo de Éfeso, ustedes lo saben bien, desdeña a Homero, a Hesíodo, a Pitágoras. Lo que dice a grandes voces no es entendido por quienes lo escuchan, tampoco por los que aún no lo han hecho. Viene de una entidad ficticia que de súbito aparece en la historia humana. La razón, el logos, la estructura común del lenguaje, por supuesto, el lenguaje crítico, aquel que pone en duda el saber tradicional. Si entendemos así la filosofía, dejaremos de lado en estas disertaciones todo lo que haya venido de la tradición mesoamericana. No, desde luego. Es necesario deslindar la filosofía propiamente dicha de aquella de forma de pensamiento que a partir de Miguel León Portilla ha sido llamada filosofía náhuatl primero, por él mismo, y pensamiento maya después, un poco después, mejor dicho. Por tal motivo, hemos de examinar en qué consiste ese pensamiento y cuál es su carácter. Por otro lado, ¿qué entendemos aquí por la palabra México? El actual territorio que forma nuestro país. ¿A qué debemos ceñirnos? Lo que hoy llamamos México posee una historia y esa historia no es lineal, está llena de rupturas. Distintas sociedades han habitado este territorio con lenguas, estructuras sociales y formas diferentes de pensamiento. Los pueblos que vivían en Mesoamérica y en Aridoamérica eran mexicanos. Si lo eran, ¿en qué sentido? Podemos aceptar lo que de modo implícito nos propone la magna colección de historia México a través de los siglos. México, como si fuera una sola esencia, un ente definido y definitivo que es el mismo a través de los siglos. Un México antiguo, otro México novohispano. Aquellos españoles peninsulares y criollos que vivían en Nueva España eran ya mexicanos, fueron los primeros mexicanos. Los nahuas, y aún más específicamente los mexicas, eran mexicanos en el sentido que se entiende hoy. ¿Qué sucedía con el pueblo que habitaba en Nueva España, estrictamente dividido en castas? Los mestizos eran mexicanos. ¿Se utilizaba el gentilicio mexicano para designar a todos los habitantes del país? Por supuesto que no. Se me puede objetar que Carlos de Sigüenza y Góngora registra un buen número de mexicanos en su triunfo parténico, y así es. Por supuesto que todos ellos se refieren a los nacidos en Ciudad de México, no en Nueva España, en tanto que se registra con el gentilicio de angelopolitano al nacido en Puebla de Los Ángeles, y con el de Oaxaca, no el de oaxaqueño, al nacido en aquella ciudad. Los nacidos en la península ibérica, Alonso de la Veracruz o Francisco Naranjo, por ejemplo, carecen de gentilicio, en tanto que resulta obvio, son españoles peninsulares. Entonces, ¿a qué se daba el nombre de México en Nueva España? A lo largo de la época virreinal, por México se entendía solo la ciudad, la muy noble y leal Ciudad de México. En el curso del siglo XVI, mexicano era lo que hoy llamamos mexica, o en un sentido un poco más amplio, el hablante de lengua náhuatl. La gramática de Andrés de Olmos se titula Arte de la lengua mexicana y se refiere de modo específico a la lengua náhuatl. Nunca en la época virreinal se dio en llamar mexicano a un maya, a un zapoteca, a un yaqui o a un purépecha. Tampoco a un español criollo, a un español peninsular o a un mestizo, aún menos a un negro, a un mulato o a un saltapatrás. Todos eran vasallos de su majestad católica, desde luego. La gran aportación de Bartolomé de las Casas consistió en lograr que los indios fueran considerados súbditos de la corona, por lo mismo dependientes en forma directa del rey, a igual título que los españoles
criollos o peninsulares. Yo sostengo que español es el sustantivo y criollo o peninsular el adjetivo. De ahí se derivó la separación en dos grandes segmentos de la sociedad virreinal: la República de los Españoles por un lado y la República de los Indios por otra. Ya en el siglo XVII lo hemos visto, el mexicano podría ser llamado el nacido en Ciudad de México, aun si fuera español o criollo, como lo era el propio Sigüenza y Góngora. Culminada la independencia, los paradigmas políticos fueron otros. México nació, es decir, se convirtió en una nación. Los habitantes del nuevo país dejaron de ser súbditos de un monarca para adquirir la categoría de ciudadanos de una república. Por obra de estas palabras jurídicas, todos los habitantes del país fueron mexicanos. Subrayo que en el momento de señalar por medio de la palabra a la nación emergente, se osciló mucho sobre su nombre y por lo tanto sobre el gentilicio de sus ciudadanos. Servando Teresa de Mier proponía llamarlo Anáhuac, por ejemplo. José María Morelos, por primera vez, hasta donde mis conocimientos alcanzan, designó el territorio que se buscaba ser independiente con el sustantivo de América, acompañado del adjetivo mexicano. Pero adviertan ustedes, el sustantivo es América y el adjetivo mexicana. El decreto para la libertad constitucional de la América Mexicana. México, pues, no era todavía el sustantivo con el que hoy designamos a nuestra nación. El sustantivo era América, el adjetivo mexicana. Todavía en los tratados de Córdoba, firmamos el 24 de agosto de 1821 por Juan O'Donoghue, como saben, el último virrey, y Agustín de Iturbide, que se asume como jefe del ejército imperial mexicano, se oscila entre la antigua nomenclatura y la nueva. Se dice, pongo por caso, mediante una expresión ambigua y en extremo barroca, que, cito, se desatan sin romper los vínculos que unieron a las dos Españas, para luego hablar del imperio mexicano. Quisiera hacer énfasis en el hecho de que el propio significante es significativo y que por lo tanto no es en modo alguno inocente. Lleva como una larva su significado. Los insurgentes, ustedes lo saben bien, a lo largo de la guerra se autoidentificaban como americanos. Por esto hablo de filosofía en México y no de filosofía de México ni de filosofía mexicana, entidad cuya existencia me parece en extremo dudosa. Debo advertir también que desde la perspectiva que asumo, y en tanto que he señalado que la filosofía es un fenómeno de lenguaje, no es en modo alguno inocente la lengua en la que se dicta una cátedra filosófica ni la lengua en la que se produce filosofía. ¿A partir de qué momento la filosofía cobró un rostro propio y se desarrolló con ímpetu en Europa? A lo largo de la Edad Media, la filosofía se enseñó y se escribió en latín. El lenguaje de la ciencia también era el de esa lengua franca. La Edad Moderna indica una ruptura clara. Descartes osciló entre el latín y el francés. Galileo también osciló entre el latín y el toscano. Cuando publicó Sibelius Nuncius no pasó absolutamente nada. Spinoza escribió en latín, lo mismo hizo Newton. Leibniz prefirió el francés, pero los empiristas ingleses fueron fieles a su lengua nativa, el inglés. Kant escribió en alemán y publicó la Crítica de la Razón Pura en Riga, en tanto que vivía en la Prusia Oriental. A partir de entonces, la filosofía se dictó y se escribió en cada una de las lenguas nacionales. El uso de las lenguas vulgares le proporcionó a la filosofía una libertad antes desconocida. La liberó del yugo impuesto por el latín, le dio otros temas, le concedió nuevos términos. ¿Qué sucedía en la Nueva España? ¿En qué lengua dictó sus lecciones Alonso de la Veracruz cuando fundó el Colegio de San Nicolás en Tiripetío? ¿En español, en náhuatl, en purépecha? No, por supuesto, en latín. Fue una traducción, una traslación de sus preocupaciones cristianas y escolásticas a la tierra de la que adoptó el nombre. En esa misma lengua dictó Alonso de la Veracruz sus cátedras filosóficas en la Real y Pontificia Universidad de México desde que fue fundada. Se me dirá, no sin razón, que hubo una novedad filosófica, y es cierto. La realidad americana, la terrible explotación del trabajo de los indios, la crueldad de la encomienda, obligó a los teólogos a preguntarse por las razones de lo que entonces recibía el nombre de guerra justa, Justo Bello. Lo prueba sin duda alguna el valeroso, magnífico y extraordinario texto de Alonso de la Veracruz sobre el dominio de los infieles y la guerra justa.
Pero lo mismo que preocupó al fraile Agustino en Nueva España, hizo reflexionar en la vieja España a pensadores de la talla de Francisco de Vitoria y de Sepúlveda, que nunca visitaron América, aunque fueran de signos contrarios y enemigos. El dominio sobre los así llamados infieles, el carácter legítimo o no de la donación papal de Alejandro VI a los reyes de Castilla y Portugal, la duda sobre la legitimidad o no de la soberanía del emperador sobre el Nuevo Mundo, levantó las duras cuestiones de los filósofos. Pese a todo, el origen jurídico de la soberanía y de la propiedad sobre las tierras recién descubiertas fue siempre puesto a salvo. Incluso Bartolomé de las Casas titula el más importante de sus libros de esta manera que me parece significativa. Saben ustedes, apologética historia sumaria cuanto a las cualidades, la resumo, cielo y suelo de estas Indias occidentales y meridionales, cuyo imperio soberano pertenece a los reyes de Castilla. Eso no se pone en duda. La donación del Papa Alejandro VI nunca es impugnada. Por el contrario, se la estima como el origen jurídico de la soberanía imperial, de la necesidad de convertir a los infieles a la fe cristiana, razón suficiente de la guerra justa y de todo dominio y toda propiedad en América. Lo mismo de la privada, las mercedes reales que otorgaban tierras y minas a los particulares, que de la pública, de las llamadas propiedades realengas, derivan hoy las llamadas propiedades federales. Es verdad que Vitoria y Veracruz sostienen que los caciques y señores ejercían a título legítimo el gobierno de sus pueblos y llegan a proponer la restitución de las tierras y las propiedades comunales a los naturales, pero esa acción jurídica jamás tuvo efectos prácticos. Sus tesis se refieren solo a las tierras comunales de que habían sido despojados los pueblos, pero no a la soberanía del emperador sobre el Nuevo Mundo. La soberanía, a pesar de haberse producido por medio de la violencia y por supuesto de manera injusta en un principio, era ya necesaria, justa e irreversible, en razón de que gracias a ella se propagaba el Evangelio y se consolidaba la fe cristiana. Por consecuencia, la filosofía en México adquiere un nuevo carácter y asume un rostro novedoso, a mi juicio, solo a partir de Carlos de Sigüenza y Góngora, el primero que escribe un texto filosófico y científico moderno en lengua española, aunque plagado de citas en latín. Sigüenza afirma que no quiere latines en lo que pretende vulgar. Esto indica una fase de transición entre dos etapas. Libra astronómica y filosófica es el primer texto de filosofía escrito en lengua vulgar, oscilante entre dos lenguas, en el orbe entero de la lengua española, tanto en uno como en otro lado del Atlántico. En España no se escribía tampoco en español. Esto ocurre en el ocaso de la dinastía de los Austrias. Se inaugura así la escritura de la filosofía en lengua española, lo mismo aquí en América que en España. Se trata de un giro total. Por lo tanto, a mi entender, la historia de la filosofía en México debería iniciarse con el examen de este texto revolucionario, escrito en la lengua española, que luego sería aquella en la que se expondría oralmente o por escrito la filosofía de nuestro país, desde la segunda mitad del siglo XVIII a todo lo largo del siglo XIX y hasta hoy. Desde el momento mismo en que se instala en Nueva España el dominio político, jurídico y militar hispano, se produce una divergencia notable. La filosofía y la ciencia se expresan en latín. En cambio, la literatura, las crónicas de frailes y de soldados son escritas en lengua vulgar. Hay dos circuitos, pues, que solo ocasionalmente se tocan. El circuito culto, que tiene acceso a las cátedras universitarias y a las imprentas, se escribe y se publica en latín, y el circuito popular, que apenas si tiene acceso a las prensas y que se redacta en español. De ahí la importancia de la Libra astronómica y filosófica. Presagia lo que acontecerá ya de manera normal bajo la dinastía de los Borbones y en particular bajo el reinado de Carlos III. Digo, el hecho de que la filosofía se enseñe y se escriba en español. Por consecuencia, la filosofía en México se inicia estrictamente hablando, desde mi punto de vista, a partir de ese momento, el momento en que Sigüenza y Góngora publican su Libra astronómica y filosófica. Así pues, a mi entender, una historia de la filosofía en México debe iniciarse con el examen de este texto revolucionario en tantos sentidos. Es moderno, científico, escrito en español. Es el germen real de lo que luego sería una forma normal de exponer, oralmente o por escrito, la filosofía de nuestro país,
desde la segunda mitad del siglo XVIII a lo largo de los siglos XIX y XX y hasta el día de hoy. Si adoptamos esta manera de examinar el desarrollo de la filosofía en nuestro país, la asumiremos como cualquier otro ente histórico. No hay una entidad metafísica llamada México, intacta a lo largo de los siglos, de la que emanan manifestaciones diversas: el México antiguo, el México colonial, el México independiente. España no realizó la conquista de México. Los españoles no nos conquistaron, puesto que ni España ni México habían cobrado existencia por aquella época. El lenguaje cotidiano nos induce a error, pues se dice por igual conquista de México, tanto si se refiere a la caída del señorío despótico tributario de México Tenochtitlan, cuanto a conquista de México, como si se tratara del México actual. Aquí estamos ante esta falacia de equivocación que propone Alonso de la Vera Cruz, traducido por Mauricio Bechó. Can, el animal, con Can, la constelación. No es lo mismo México, el señorío mexica, que México, la nación actual. ¿Por qué asumir, pues, el carácter de víctimas? ¿Por qué no aceptar que entramos a sangre y fuego en Tenochtitlan con las hordas de Cortés? ¿Por qué no nos asumimos también como victimarios? Hablamos español, una lengua occidental y universal. Sé que es difícil aceptar esta propuesta, que por el contrario es fácil asumirse como el débil, el que recibió el yugo y la violencia de las armas. Pero si consideramos que México es una sociedad en desarrollo, que no surgió desde el fondo de los tiempos como una entidad acabada, que nosotros, por consecuencia, nos movemos y nos desarrollamos al mismo tiempo que el país, si formamos parte de la mayoría nacional hispanohablante, admitiremos que una fue la sociedad fragmentaria, previa a los sucesivos procesos de conquista y colonización, otra distinta, la que se formó a lo largo de los 3 siglos del virreinato, otra más distinta también, la que se otorgó mayoría de edad y se dio el título de nación y de república independiente, y otra diferente, la que nos proponemos edificar ahora en medio de las turbulencias del siglo XXI y las exigencias de un mundo planetario. México no es solo su pasado, no es el país homogéneo que deseaban los españoles criollos en el momento de la independencia, tampoco el que soñaron los liberales a lo largo del siglo XIX, menos aún esa abstracción que formaron los filósofos de lo mexicano en el siglo XX. Es una nación heterogénea y plural, un conjunto plurilingüístico, pluriétnico y multicultural. Es, por sobre todo, así lo creo firmemente, su futuro. La exigencia de edificar una nación moderna, abierta al universo, celosa de sus raíces, pero dispuesta a cambiar. México no es, sino que está en proceso de ser. Muchas gracias.